La siguiente ponencia se titula Monitorización de parámetros clave de calidad de agua en procesos y aplicaciones de reutilización, experiencia de Hatch. Nos la da don Luis Navarro. Cuando pueda, Luis, a la palestra. Luis Navarro es ingeniero químico por la Universidad de Barcelona, actualmente es Business Development Manager en Hatch y trabaja en áreas de relaciones estratégicas de la compañía e impulsa nuevas iniciativas digitales y nuevas plataformas de análisis online. Tiene una experiencia de 19 años en ingeniería y tratamiento de aguas residuales, principalmente en el sector industrial, ¿no? Habiendo desarrollado funciones desde I+D y pilotajes hasta el diseño de equipos, ¿no? Y ejecución de proyectos llave en mano. Además, cuenta con una experiencia de más de 9 años en I+D en industrialización de grafeno, ¿no? Materiales avanzados y nanotecnología, ¿no? Algunas de las cuales pues, desarrolladas específicamente para aplicaciones disruptivas, ¿no? En procesos de tratamiento de aguas como de absorción y electrooxidación, ¿no? Ha participado en el desarrollo y gestión de diversos proyectos europeos y ha colaborado en líneas de aplicación de sustancias coagulantes naturales para el tratamiento de aguas por la Universidad de Yale, New Haven, USA. Cuando quieras, Luis. Gracias, Bartolomé. Buenos días a todos. Es un gran placer poder estar de forma presencial de nuevo y compartir algunas experiencias con vosotros. Y nada, agradecer también a Luz, Marisa y Iago, que, bueno, siempre ya me conocéis, que a última hora siempre os envío las cosas. Y bueno, pues vamos a intentar compartir algunas experiencias de Hack y, si me permitís, os hago una pequeña introducción. Para los que no nos conocéis en profundidad, Hack bueno, es una empresa que pertenece a un grupo tecnológico estadounidense llamado Danaher. Pertenecemos o estamos incluidos dentro de una de sus 3 plataformas. Es un grupo que tiene un desarrollo científico-técnico muy potente y nosotros estamos en la parte más de medio ambiente y desarrollo de aplicaciones, con otras compañías que también tratan su actividad en el mundo de la calidad del agua, ¿no? En particular, nosotros nos dedicamos a monitorizar, analizar los parámetros de calidad de cualquier agua en el ciclo, ¿no? De cualquier matriz de agua en el ciclo completo. Y como veremos ahora también en los segmentos de desalación y reutilización, ¿no? Deciros como detalle que Hack es la empresa en calidad de agua con más certificaciones EPA que hay en el mundo. Estamos en todos los mercados, no voy a entrar en detalles, es para que tengáis un poquito de información, pero sí que me gustaría compartir qué evolución ha tenido la empresa, qué orientación está teniendo la empresa respecto a toda esta tendencia de sostenibilidad, de escasez hídrica a nivel global, el mundo del agua, ¿no? Y no en todos los segmentos, pero en las principales temáticas que están en relación con el mundo del agua hoy en día. Y hablamos, por ejemplo, de desalación, reutilización, descarbonización, nuevas tecnologías que aporten desde el agua pues, energía, ¿no? Como hidrógeno verde, biogás, etcétera. Tenemos grupos especiales de trabajo. Quería compartir con vosotros que en especial la iniciativa, el grupo que lidera a nivel global, a nivel mundial, desalación y reutilización desde Hack, lo lideramos desde aquí, desde Hack Iberia, desde España, y no podía de ser otra manera, ¿no? Porque ya sabéis, estáis todos involucrados en este referente mundial que es la desalación, que se lidera desde aquí, ¿no? Y la reutilización de agua. En desalación estamos ya hace 3 años, más de 3 años, pero desarrollando una propuesta bastante consolidada a nivel de calidad de agua. Y bueno, quería compartir un poquito en todos los países donde estamos ya con muchos de vosotros en proyectos importantísimos
y que desde aquí pues, también intentamos innovar, ¿no? Y poner un avance tecnológico a esta parte de poner ojos a los procesos. Entrando ya un poquito en materia, nosotros, como os decía, sí que en desalación pues tenemos un recorrido más largo, no así en reutilización, pero sí, estos serían un poquito, os he puesto aquí los parámetros, los tipos de parámetros donde estaríamos monitorizando hoy realmente en diferentes plantas y aplicaciones. Aquí veríamos pues tanto parámetros físicos, químicos como biológicos y ahora veremos un par de ejemplos muy interesantes y en diferentes aplicaciones. No estamos en el circuito de riego tal cual, pero sí indirectamente pues, en la producción de agua regenerada, ¿vale? Entre otras aplicaciones, diferentes tipologías de riego. No estaba preparado esto, pero voy a continuar un aplicativo que comentaba mi anterior ponente, referente a la planta de Virolas, donde en este proyecto, primer proyecto tan interesante que se ha hecho de reutilización, pues daros un poquito de un caso práctico, ¿no? Unas ideas de cómo monitorizamos online algunos parámetros, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle, pero para que tengáis ideas de qué hacemos en las plantas, ¿no? Estaríamos hablando de, si no me equivoco, del mismo ejemplo que mi anterior ponente pues, os estaba enseñando, ¿no? Y es un proyecto donde bueno, se regenera agua, ¿no? para probar en diferentes usos. En caso se empieza con irrigación de parques y jardines. Hay un proceso tecnológico, diferentes operaciones unitarias y en uno de ellos, como antes os presentaban, es la ultrafiltración, ¿no? El efluente secundario se filtra por arena, un filtro de anillas de seguridad, básicamente para que no pase arena a la parte de membranas y una cloración final. Aquí estamos monitorizando a tiempo real varios parámetros. Los principales serían la turbidez en diferentes partes del proyecto, que ahora os enseñaré, y después electroquímica tradicional, pH, potencial, redox y cloro. Me gustaría detallaros un poquito aquí el tema de la monitorización de la turbidez, que es uno de los más interesantes. Y aquí se está utilizando no solo ya para tener el valor, sino también para tener una idea real de esa línea base de porcentaje de rendimiento que está teniendo los sistemas de separación. En este caso, estaríamos hablando de salida de filtros de arena, el efluente secundario ya filtrado, entrando a tecnología de ultrafiltración y salida, y estaríamos hablando de una tecnología que se diseñó para aguas limpias, para agua potable, últimas fases de procesos de desalación, y en este caso particular la hemos adaptado a una matriz totalmente diferente, ¿no? Que es el tratamiento de un efluente secundario para elevar la calidad y tener un uso para riego u otros usos de reutilización. Y es una nefelometría de alta precisión, ¿de acuerdo?, que nos va a permitir tener una alta resolución, alta repetibilidad en medidas de turbidez en rango ultra bajo. Y como veis aquí, pues os pongo el ejemplo de qué grado de precisión tiene este tipo de tecnología, que lo que hace es, la norma es sencilla, ¿no? Es medir la dispersión de la luz a 90 grados. En este caso lo que medimos no es en un punto receptor ni dos, sino un receptor a 360 grados, lo que nos va a minimizar cualquier medida errónea o cualquier dato disperso que pueda tener, ¿no? En la salida en cloración final estamos utilizando una medida amperométrica. Son en matrices estables, como ya es el agua después de una ultrafiltración y donde la cloración es estable, se pueden utilizar tecnologías amperométricas porque la matriz no suele variar mucho, ¿vale? En matrices más complejas o donde se tenga que garantizar el dato de cloro de una forma robusta,
pasaríamos o tendríamos que complementar con tecnología colorimétrica que es mucho más precisa. No solamente estamos en la parte de producción, sino también en la red de agua regenerada que se distribuye desde la planta de Beirolas en toda la red de riego de la zona de los parques que están circundantes a la planta en Lisboa. Y aquí lo que hacemos es medir pH, conductividad y pH, turbidez y cloro. Aquí, para asegurar el dato, aquí la medida de cloro es crítica, se utiliza un analizador colorimétrico en vez del amperométrico que veíamos en salida de planta, para tener esta fiabilidad. Y la misma tecnología de turbidez que os enseñaba de alta precisión, mediante una felometría de alta precisión, para asegurar estas medidas precisas de turbidez. Esto está en toda la red. Como veis aquí, algunos ejemplos, en algunos puntos, en cuadros compactos y con un sistema también de envío de información a central. Por otra parte, me gustaría compartir con vosotros también, esto es un ejemplo de, bueno, esto es un ejemplo muy interesante, es muy innovador y sí que es verdad que es muy difícil monitorizar a tiempo real un indicador biológico, es muy difícil, que sea selectivo, ¿vale? Existe en el mercado, pero a tiempo real hablamos de minutos o pocos minutos, no podemos esperar muchas horas o días a esperar un resultado de una especie microbiológica o de una carga microbiológica. Quería presentaros un aplicativo que tenemos, esto es un ejemplo real, os presento aquí la tecnología, es más enfocada al autocontrol del proceso, ¿no? A esa cadena de tratamiento, cómo asegurar o cómo tener una información a tiempo real de que a nivel microbiológico mis sistemas de separación están funcionando bien, ¿no? Tener esa información es importante, pero no está indicada para tener esta información selectiva de qué especie está, qué patógeno. Y es mediante el ATP, ¿no? El ATP es una molécula que está en todos los microorganismos y con este analizador que veis aquí, la serie Z7300, podemos medir tanto esta molécula de ATP libre, es decir, la que no está dentro de las bacterias, y el intracelular, que sería la parte que nos indicaría este potencial patógeno. Este es un ejemplo que se hizo hace 2 años y se ha ido retrasando por temas que todos conocemos por el COVID. Pero bueno, es una aplicación en California, una zona de estrés hídrico. Allí ya se está hablando de incluso reutilización de agua para digamos, de uso de consumo potable indirecto, es decir, volver a poner en acuíferos, en sistemas hídricos que luego van a volver a las plantas de tratamiento de agua potable, ¿no? Y es un ejemplo de un efluente secundario, una de las plantas regeneradoras más grandes que hay en el mundo, diferentes pasos, y hay una microfiltración, una ósmosis inversa y luego, como veis, una última, en este caso utilizan desinfección mediante ultravioleta y peróxido de hidrógeno y recargan el acuífero, como os decía, ¿vale? Y aquí el objetivo es que con un mismo instrumento, en este caso de 2 canales, vamos a ser capaces de tener una idea en entrada, en la feedwater de la ósmosis inversa y en el permeado, y no solo tener una idea de carga microbiológica, una línea base que nos va a indicar esa estabilidad que tengo, si pasa algo o no pasa, sino que en este caso también a nivel de administración pública ha ayudado a validar el ATP como un parámetro de subrogación para los LRV, los Logarithmic Removal Values, es decir, la remoción a escala logarítmica que puede tener un proceso. En este caso es una ósmosis inversa, pero podría ser cualquier otro proceso de separación o de desinfección, cuando hay la intención de tener una idea de qué es rango de separación, ¿no? Rendimiento de separación de carga microbiológica tenemos. Este sería el ejemplo. Estaríamos monitorizando a tiempo real
tanto entrada y salida de ósmosis. En la escala de la derecha podréis ver bueno, esta concentración de ATP. Deciros que esto es posible porque el ATP es posible medirlo a tiempo real en un analizador en concentraciones de picogramos mililitro. Picogramos mililitro. Estamos hablando de que esto nos va a permitir una sensibilidad extraordinaria frente a otros parámetros de subrogación tradicionales que se utilizan, ¿no? Como es el TOC, ¿no? O la conductividad, ¿no? O la turbidez a veces, ¿no? Y esto nos está permitiendo poder tener bueno, un dibujo muy robusto y preciso de estos créditos de remoción de carga microbiológica. Como podéis ver aquí, estamos muy cerca de 3, cuando normalmente los parámetros tradicionales están 2 o un poquito más de 2. Como os comentaba, no solamente ha ayudado aquí a tener esta información de remoción logarítmica, ¿no? Sino que al final estamos hablando de medidas, el ciclo mínimo de 7 minutos. O sea, en 7 minutos tenemos una información microbiológica muy válida, no selectiva, pero muy válida para tener idea de qué está pasando en un proceso, ¿no? Y aquí sería el ejemplo, ¿no? De que algo pasa en algún momento. Esto es un ejemplo real de laboratorio hecho con el instrumento. Y se genera una carga microbiológica, se dosifica el biocida y luego pues volvemos a la línea base, ¿no? Esto se puede escalar también a procesos reales. Esto es un ejemplo real con el analizador, donde bueno, en un sistema de desinfección por ozono pues hay un fallo y se detecta a tiempo real. Y después se pueden discutir los resultados. Sin más, comentaros que en aplicativos de riego agrícola, por la parte normativa y también por lo que serían parámetros específicos, estaríamos prácticamente con la posibilidad de atender todos los parámetros, tanto físicos como químicos. Y bueno, sobre todo los específicos a veces depende del cultivo, de la zona, ¿no? Y también tenemos posibilidad de medir metales, sales, calcio, magnesio, sodio, poder ayudar no solamente a la monitorización, sino al control pues, de esas mezclas, como decía el profesor antes, ese pool de aguas, cómo optimizar esa mezcla, ya no solamente en conductividad pH, sino en parámetros más específicos conectados con el mundo del riego, como puede ser la reacción de sodio, la absorción de sodio. Todo esto que os he comentado, y acabo con esto, es una línea donde HAC pasa de ser sencillamente un proveedor de portfolio de producto de monitorización online a un proveedor de soluciones, ¿no? Y en este caso de soluciones integradas también podemos preparar todo el sistema completo de analítico. Sin más, muchas gracias y bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Luis.